Luego de un día en el que tuvimos al SAR de Energía en conferencia de prensa, trabajando con los nuevos informes, nos ha dado una exclusiva respondiendo a los señalamientos de la Junta de Control Fiscal y de igual forma hablándonos, miren, en arroz y habichuelas de lo que se le está requiriendo a Luma Energy. Veamos esta entrevista. Esta fiscalización que se está haciendo activamente, que ahora estamos viendo quizá usted más presente no solamente en los medios, sino también con documentos que se le están presentando al público, tiene que ver con lograr esos pasos que dispone el contrato para cancelar el contrato. Correcto, porque el contrato dispone en el artículo 15 que de existir lo que se puede interpretar como algún incumplimiento contractual, es menester del administrador poderlos identificar y poderlos también señalar al operador, al contratista. Cuando nosotros determinamos, conforme al contrato que fue acordado y que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, estando promesa ya en vigor, esas mismas entidades que por 4 años decían que esa era la regla que se tenía que seguir, cuando la seguimos, entonces van al Tribunal de Quiebras a decir que no quieren seguir el contrato, que quieren seguir otro proceso. Ya en años anteriores FEMA mismo estaba negando cantidades de reembolso por incumplimiento con cláusulas contractuales del proceso de propuesta federal. ¿Por qué se esperó tanto el gobierno de Puerto Rico para actuar sobre este contrato? Bueno, yo creo que previo a esta administración, los oficiales públicos que estaban en cada una de las agencias, yo estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, desde cada una de esas áreas realizó lo que entendía tenía que hacer o conforme a la política pública que estaba establecida. ¿Le dejaron pasar demasiadas cosas a Luma? Por lo menos desde el punto de vista nuestro, en mi rol que estuve como director de la autoridad, continuamente le señalamos a Luma, a pesar de que no era el rol nuestro. Sí, hubo múltiples reuniones, inclusive con la Junta de Supervisión Fiscal, múltiples reuniones donde se trajo a Luma. Y la respuesta era diferente en aquel entonces, no era este mismo clima de que, porque ahora evidentemente todo el mundo dice vamos a cancelar el contrato, pero ese no era el ambiente que se percibía en la administración anterior. Al comienzo de la administración pasada prácticamente estaba en su inicio, en la parte ya formal. Presumo yo que estaban dejando que como que las cosas cayeran en tiempo. Lo que sucede es que lo que empieza mal, o sea, yo soy de los que piensa que lo que empieza mal termina mal. Luma comenzó, el gobierno y la Junta de Supervisión determinaron que para que empezaran, como quien dice, con el pie derecho, le iban a dar estos 800 le adelantaron 800 millones para que los tuvieran en sus cuentas de servicio y le sirvieran de capital de trabajo. No es correcto del todo decir que la Autoridad de Energía Eléctrica no le deposita o le deposita, porque el que tiene inicialmente que depositar los fondos para que pueda ocurrir las próximas etapas es Luma. Que la autoridad no puede pagar lo que no recibe de Luma. Luma no se puede deslindar de esa obligación contractual y simplemente decir la autoridad me debe 100, 200, 300, porque lo que va a ocurrir es que la autoridad le va a demostrar es que tú no has depositado eso. Pero la Junta de su carta de anoche dice, nos parece que los cobros que está haciendo Luma son consistentes con lo que llevan haciendo, pero cuando entra esta parte de las aportaciones, dice que si bien es cierto que el gobierno está haciendo unas aportaciones, ellos dicen, uno, las aportaciones que el gobierno está haciendo, la metodología que está utilizando, creemos que es incorrecta la metodología que utiliza para calcular lo que le tiene que enviar a Luma. Y también dicen que el gobierno le está enviando menos dinero a Luma de que fue del presupuesto que fue pactado, que sí le están enviando dinero, pero que es menor el presupuesto. Yo creo que es importante, incluso la Junta dice necesitamos más información. No tenemos ni siquiera información suficiente para saber, en otras palabras, quién dice la verdad. Porque como bien dice el contrato, todos los fondos que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica para poderlos desembolsar a los diferentes stakeholders, ¿verdad?, o participantes en todo el componente energético, todo se nutre del trabajo de Luma. Si la autoridad y el gobierno le depositaron por adelantado 800 millones a Luma, y Luma se suponía que con sus trabajos y el cobro de la luz, cada vez que sacaran fondos de esas 6 cuentas, las repusieran con el trabajo que hacían más con los fondos federales y los reembolsos, y nada de eso ocurrió, pues la pregunta es quién fue el que falló. ¿Es mal manejo de fondos o es que no tienen la capacidad de solicitar los reembolsos adecuadamente? ¿O una combinación? Yo creo que una combinación de todos, porque es que ellos
yo sé que parece una repetición, pero ellos fueron los que participaron libre y voluntariamente en un proceso competitivo que abrió el gobierno de Puerto Rico. Y ellos le hicieron la representación a los funcionarios que estaban en ese entonces de que ellos eran unos expertos manejando el sistema eléctrico. De hecho, se le dieron puntos adicionales en la evaluación de esas propuestas porque supuestamente eran unos duros en el proceso de reembolsos federales. Y esa parte clave era todavía más esencial. Uno de los mayores escollos que tiene Luma y una de las principales razones para el problema de liquidez es que han gastado sobre 800 millones y no lo han recuperado para atrás. Luma ha dicho que no va a contestar a los requerimientos de información porque ustedes no tienen derecho a esa información. Usted ha reportado diciendo si no me contesta voy a llevarlo como una disputa técnica. Correcto. Y el secretario... ¿Usted cree que van a contestar? Bueno, es que es su obligación contractual porque ellos no tienen derecho a levantar un privilegio de confidencialidad porque son una empresa privada o cualquiera de las excusas que dicen. ¿Usted va a llevar esto a las últimas consecuencias si ellos no contestan? Correcto, y no solamente en el caso nuestro, el secretario de Hacienda le acaba de emitir una carta al señor presidente de Luma indicándole que no puede continuar ocultándole información al gobierno de Puerto Rico porque además de perjudicar estas operaciones, está perjudicando la emisión de los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico, porque los del gobierno de Puerto Rico necesitan los de la Autoridad de Energía Eléctrica y los estados financieros de la Autoridad de Energía Eléctrica están detenidos porque Luma no ha sometido la información que requieren los auditores. Además de lo que ya se ha presentado como parte de las disputas técnicas, continuamente, y acaba de ocurrir ¿verdad? Más cercano en los pasados días, el Luma ha utilizado como una excusa la falta de liquidez para ellos en un momento suspender unos alegados empleados después de ciertas horas y más recientemente afectaron a 160 personas que se santearon. Familias, porque hay que verlo como familia. Y entonces, ante esa situación, nosotros queremos penetrar en qué Luma gasta el dinero para ver si hizo los ajustes necesarios que haría cualquier entidad prudente y razonable para no, como quien dice, no afectar las obligaciones contractuales que tiene, pero a la misma vez hacer los ajustes fiscales. Si no tenemos un nuevo operador, no estamos politiqueando diciendo a la gente vamos a cancelar, porque esto mañana no puede operarlo cualquier hijo de vecino. Bueno, lo que pasa es que el contrato per se, el contrato que está vigente, dice que en el caso de que el operador vaya a terminar sus operaciones, ahí también está estipulado cuál es el proceso ordenado que se tiene que seguir. ¿Ustedes han pensado en correr ese proceso de forma paralela? ¿Comenzar a buscar un operador? Es que todo... ¿O es que el gobierno quiere retomar la autoridad? No. Nosotros estamos realizando, cuando digo nosotros, la Autoridad para la Alianza Público-Privada, las gestiones necesarias para cuando el contrato finalice y se cancele conforme al contrato, no de manera arbitraria, o sea, conforme a la ley y conforme a los procesos establecidos, que haya una transición ordenada hacia un nuevo operador y esos trabajos se están realizando. Fuera del ojo público sí, pero se han estado realizando. ¿No sería una de las opciones para ustedes impulsar un cambio en la legislación que permita que el gobierno de Puerto Rico pueda retomar su sistema energético? Pues yo ¿O no les interesa? Bueno, uno nunca puede cerrar alternativas, pero la política pública y en lo que nosotros estamos enfocados es en darle continuidad a la política pública que está establecida.